hablando de la transición del colegio a la universidad y de los desafíos que supone esta etapa. A partir de ahora comenzaremos a conocer algunas variables importantes que influyen en este proceso y que son susceptibles de control por parte del estudiante. Las hemos organizado en disposición frente al aprendizaje, gestión de recursos, aspectos cognitivos y otras variables. Empecemos por la primera. ¿Cómo te sientes respecto a estar en la universidad? ¿Qué ideas preconcebidas, inquietudes, opiniones tienes? Vale la pena que te lo preguntes porque cuando nos disponemos a empezar algo, no somos neutros, tenemos al menos hipótesis de lo que creemos que podría pasar, tenemos ciertas expectativas sobre el contexto, pero también sobre nosotros mismos, sobre cómo iremos a estar, cómo lo iremos a hacer. Quizás estés con alto interés por ciertas materias específicas o podrías tener algunas preocupaciones respecto de otras. Probablemente tengas distintas motivaciones que van desde conocer gente, incorporarte en la práctica de algún deporte, evaluar si estás seguro de la carrera que elegiste, participar en política, tener un determinado rendimiento, tantas cosas. Entonces, ¿qué disposición tienes tú respecto de esta nueva etapa? Hoy hablaremos de cómo la disposición que tenemos respecto de una determinada tarea o desafío nos influye antes, durante y después de hacer esa tarea o no. Podríamos hablar de muchos elementos y tocaremos varios de ellos a lo largo del curso, pero ahora nos enfocaremos en dos: la motivación académica y la autoeficacia. Este primer concepto es muy interesante y presente en la bibliografía del aprendizaje autorregulado. Ahora veremos por qué. La autoeficacia refiere a las creencias que tenemos sobre nuestra capacidad para lograr responder a los desafíos que tenemos por delante. En este caso, nos referimos a los desafíos académicos. Cuando el primer día de clase, por ejemplo, el profesor lee el programa del curso y menciona los temas que veremos en cálculo, ¿cómo me siento? ¿Qué me digo a mí misma? Oh, qué fácil, o chuta, no sé, no creo, esto sea interesante, pero voy a tener que estudiar mucho para este ramo, pero voy a sacarlo. ¿Qué me digo? ¿Qué expectativa tengo de mí? La autoeficacia está influida por nuestras experiencias previas, en distintos contextos, como el colegio, en la familia, por la imagen que hemos ido construyendo sobre nosotros mismos respecto a cómo nos desempeñamos. Y esta imagen varía en el tiempo y en nuestras distintas áreas. Por ejemplo, puedo estar con alta autoeficacia en algún deporte porque en el colegio siempre me gustaron y destaqué. Y esto podría repetirse en cuanto a algunas tareas ligadas a la lectura, ensayo, pero podría ser que esté más baja en lo que refiere a hacer presentaciones orales en público o en el estudio de las ciencias biológicas, porque ahí he tenido experiencias menos satisfactorias. La autoeficacia es una creencia que cada uno tiene y si bien puede estar muy arraigada, es modificable. ¿Qué crees que pasa con tu autoeficacia con respecto a un ramo si te das cuenta que te resulta interesante, que el profesor considera tus preguntas en clase y obtienes la nota esperada? Es muy probable que aumente tu autoeficacia, ¿cierto? Veamos un ejemplo. Si creo que soy mal bailarín y que no soy capaz de aprender, es menos probable que me inscriba en una clase, que ensaye o juegue a bailar. Es menos probable que disfrute intentándolo, que vaya a lugares donde se baila. Por tanto, no es raro que teniendo muchas menos oportunidades de desarrollar mi habilidad como bailarín, termine siendo una persona que no baila, ¿cierto? Imaginemos una persona con baja autoeficacia para el estudio de las matemáticas. Cuando empiezan las primeras clases del semestre, podría llegar a ellas con la idea de que va a ser muy difícil, desagradable, que para qué voy a tomar apuntes si después no los entiendo. Cuando el profesor le sugiera hacer unas guías, posiblemente lo hará, pero al ver la dificultad que tiene, muy luego va a desistir, va a pensar, ¿para qué voy a estudiar si me va a ir mal igual? Y en este ejemplo es posible ver cómo la baja autoeficacia hace que yo lo intente menos, y por tanto no es raro que me vaya más mal, pero es porque estudié poco, porque me dediqué menos en clases, no me esforcé. ¿Me explico? Por el contrario, si un alumno tiene alta autoeficacia en algo, es decir, cree que podrá ser capaz de hacer la tarea en general, lo intenta más, porque cree que el resultado depende de lo que él haga. Entonces, persiste más y por tanto es mucho más probable que efectivamente lo termine logrando. ¿Cómo dirías que está tu autoeficacia para afrontar los desafíos?
que tienes por delante? La autoeficacia nos influye en las actividades que elegimos hacer, en el esfuerzo que dedicamos, en cuanto persistimos intentándolo en nuestro interés. Si la autoeficacia es alta, participo más de las actividades. Frente a las dificultades persiste más el esfuerzo, pero no solo dedicando más tiempo, sino también más recursos en términos de probar distintas estrategias de estudio para lograrlo. ¿No me resulta solo leer? Entonces tomo apuntes además, me hago preguntas, comento lo revisado con otros, etc. Entonces, ¿qué crees que pasa? Te va mejor. Esto estadísticamente está demostrado. Repitamos la pregunta. ¿Cómo sientes que estás tu autoeficacia con respecto al estudio en la universidad? ¿Identificas diferentes niveles de autoeficacia en función de los distintos ramos? Es muy probable. Veamos otro concepto que también nos ayudará a entender nuestra predisposición frente al estudio y está muy relacionado con esto, con la motivación. ¿Te imaginas cómo autoeficacia y motivación se influyen mutuamente? El término motivación es muy común. En general lo usamos para referirnos a si nos sentimos con ganas o no de hacer algo, pero es mucho más complejo que eso. En este curso entenderemos la motivación como un proceso que se refleja en un estado interno que activa, dirige y mantiene o no nuestras conductas. Hay activación física y mental. Física porque implica, por ejemplo, un esfuerzo en tanto acciones concretas. Me siento, abro el cuaderno, los libros, etc. La actividad mental se refiere a acciones cognitivas, como la planificación de lo que voy a hacer, la supervisión de las estrategias que estoy usando para saber cómo lo estoy haciendo, saber si voy avanzando, tomar decisiones, etc. La dirección tiene que ver con dar los primeros pasos en función de la meta y de la manera acertada. O sea, si estoy estudiando, lo estoy haciendo correctamente, con las estrategias adecuadas para ese contenido y tipo de evaluación. Por ejemplo, si la meta es ser capaz de resolver distintos ejercicios matemáticos y yo solo estoy enfocado en repetir y repetir las 10 fórmulas que necesito memorizar para el control, ¿estaré dirigiendo bien mi estudio? ¿Es suficiente con saber las fórmulas de memoria para luego poder usarlas? ¿O sería importante que en el estudio este aprendiz también practicara resolver muchos ejercicios, que practicara ser capaz de identificar qué operatoria, qué fórmula necesita para los distintos problemas e incógnitas? Una vez que encuentro la forma de estudiar, las estrategias correctas, la mantención en el tiempo de estas acciones es clave, porque si no continúo, no llego a la meta, me puedo quedar en la mitad. O sea, no basta con activarse, no basta con dirigirse de la manera correcta. Además, hay que mantener esto en el tiempo hasta definitivamente lograr la tarea. Si estoy motivado por algo, me quiero mover hacia eso, me dirijo para alcanzarlo y me mantengo en la actividad para lograrlo. ¿Se imaginan entonces lo importante que es la motivación en el proceso de estudio? Y ojo, que en el ejemplo dije estoy motivado y no soy motivado, porque eso es lo trascendental. La motivación es un estado, no una forma de ser, y por tanto es modificable, es controlable por ti.